Hola a todos, hoy vamos a ver la primera parte del tema 3 que se refiere a las reacciones en la interfase coloide-solución. El objetivo de este tema es explicar el comportamiento químico del suelo a través de un conjunto de condiciones y procesos y también de algunas reacciones que ocurren dentro del mismo suelo. Entre los contenidos vamos a ver la dinámica nutricional en el suelo, cuáles son los procesos involucrados en esta dinámica nutricional, los coloides del suelo, su definición y características, el origen de las cargas de esos coloides, ya sea tanto permanentes como variables, y vamos a ver los coloides minerales y los orgánicos, cuáles son sus características. Vamos a diferenciar lo que es absorción de adsorción, el fenómeno de absorción de los iones en el suelo y hablar de las más importantes isotermas de absorción y cuál es su uso en los estudios sobre suelo. Veremos también los iones en la interfase sólido-solución, los modelos que explican la doble capa eléctrica, cuáles son los factores que afectan el espesor de esa doble capa eléctrica, también llamada doble capa difusa. Los fenómenos de intercambio iónico, cuál es su importancia, sus características, las reacciones de intercambio más importantes. Y finalmente vamos a ver lo que es la propiedad capacidad de intercambio catiónico y la capacidad de intercambio aniónico, cuáles son los factores que la afectan y los métodos de evaluación más utilizados. En esta figura podemos ver la dinámica de los nutrientes en el suelo o en el sistema suelo. Los elementos químicos que constituyen el suelo pueden ocupar diferentes posiciones. En la fase sólida se encuentran inmovilizados en la estructura cristalina del mineral, en los óxidos de hierro y aluminio y en los compuestos orgánicos. Los elementos que están en la red cristalina se hallan en ella en forma no disponible para las plantas y solamente se pueden liberar a través del proceso de alteración o meteorización. Lo mismo pasa con los elementos que se encuentran en la fracción orgánica del suelo, solamente pueden ser liberados a través de la mineralización. En la fase líquida, los elementos están en su forma iónica, hidratadas, y están disponibles para las plantas. En esa fase, las concentraciones son muy pequeñas y también pueden perderse por lixiviación. En la interfase sólido-líquido, los elementos están situados en la superficie de determinadas partículas que se llaman coloides. Esos coloides pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos. Y también se encuentran en su área de influencia. Y es allí donde tienen lugar las reacciones de superficie, de la unión de los iones con las superficies cargadas de estos coloides. En esta interfase se produce ese proceso que se llama intercambio iónico, el cual puede ser considerado como uno de los más importantes fenómenos que tiene lugar en el suelo. Algunos autores lo consideran que el intercambio iónico es tan importante como la fotosíntesis para las plantas. En la lámina anterior vimos que las reacciones de superficie se producían en unas partículas llamadas coloides. La palabra coloide proviene del griego y significa gluten o gelatina. Una suspensión coloidal es un sistema en el cual las partículas de dimensiones coloidales, a eso se refiere la palabra, que tiene menos de 1 a 2 micrómetros, pueden ser dispersadas en un solvente formando una fase continua. En el sistema coloidal del suelo están involucradas partículas como las arcillas, los óxidos de hierro y aluminio y las sustancias húmicas de la materia orgánica. Las propiedades que tienen esos sistemas coloidales de retención de agua y gases, intercambio iónico y molecular, contracción, expansión y la estabilidad de los agregados, todas esas propiedades son derivadas de su superficie específica. Entre las características principales de los coloides tenemos su pequeño tamaño, como les mencioné anteriormente, de 1 a 2 micrómetros, su alta superficie específica. En la figura ven la diferencia de superficie específica de una arena y una partícula de arcilla. La carga eléctrica
la carga eléctrica que pudiera ser negativa o positiva le confiere una alta reactividad química. En el suelo poseen cargas de tipo permanente o variable. Más adelante vamos a ver cómo se originan esas cargas. Por su relación con el agua, las podemos dividir esos coloides en hidrófilos, como las arcillas y la materia orgánica, y los hidrófobos, como los óxidos de hierro y aluminio. Y en la interfase coloide-solución se producen una serie de fenómenos, entre los que se destacan el fenómeno de intercambio iónico. Viendo las características de los coloides inorgánicos por separado, tenemos que actúan como sustancias amortiguadoras, absorben metabolitos tóxicos, protegen físicamente a los microbios del suelo, absorben iones nutritivos, tanto aniones como cationes. Constituyen además agentes cementantes de los agregados del suelo y le confieren al suelo propiedades físicas como adhesión, cohesión, plasticidad, que se engloba en lo que llamamos consistencia. Con relación a los coloides orgánicos representan a su vez una reserva de nutrientes en forma orgánica, aparte de sus características de carga. Absorben iones nutritivos, al igual que los coloides inorgánicos, tanto aniones como cationes. Absorben sustancias lipófilas solubles en grasa y además incorporan masa o sustrato al suelo. Antes de hablar del origen de las cargas de los coloides del suelo, vamos a revisar un poco las estructuras de los minerales de arcilla, las estructuras básicas. Sabemos que estos minerales de arcilla están compuestos por unas unidades que se llaman tetraedro, que se refiere a un átomo de silicio rodeado de átomos de oxígeno, y por los octaedros, que son átomos de aluminio rodeados de átomos de oxidrilo o de oxígeno. Estas estructuras pueden modificarse cuando se está formando el mineral, sustituyéndose un elemento por otro que tenga un tamaño más o menos similar. Esto ocurre, por ejemplo, en los tetraedros, cuando se sustituye el silicio, que tiene una carga más 4, por aluminio, que tiene una carga más 3. Esa sustitución deja una carga negativa insatisfecha. Lo mismo ocurre con el octaedro, donde el magnesio más 2 puede sustituir el aluminio y eso deja también una carga negativa insatisfecha, que en algunos minerales puede ser compensada por iones potasio. Este tipo de sustituciones crea unas cargas en el suelo y el mecanismo se llama sustitución isomórfica. Con relación al origen de las cargas, existen dos mecanismos. Uno es en la estructura del mineral a través de las sustituciones isomórficas, tanto en las capas tetraédricas como en las capas octaédricas de las arcillas de tipo 1,1. Este mecanismo, como se produce en el momento que se está formando el mineral, es una carga de tipo permanente. El otro tipo de carga se debe a roturas en los bordes de las arcillas o en los grupos funcionales de la materia orgánica. Allí las cargas se generan debido a reacciones de disociación o de ionización y se produce principalmente en los minerales de tipo 1,1 y en los coloides orgánicos. Este tipo de mecanismo se produce por variaciones en el pH del medio y por eso se dice que estas cargas son variables o dependientes del pH. Vamos a ver acá un ejemplo de cargas permanentes. Esto es en una arcilla de tipo 2,1. Fíjense que la sustitución se puede producir tanto en la capa octaédrica como en la capa tetraédrica. En el caso de la capa octaédrica, esto es similar a lo que les expliqué anteriormente. Podemos sustituir o se sustituye en el momento de la formación del mineral el aluminio, que tiene carga más 3, por magnesio, quedando una carga negativa insatisfecha. Y en la capa tetraédrica se produce la sustitución
de silicio por aluminio. Este tipo de cargas está presente siempre en los coloides, ya que se adquiere durante el proceso de formación del mineral. Se produce mediante sustitución isomórfica, la cual consiste, vamos a repasar, en reemplazar el catión central de las unidades estructurales básicas de los filiosilicatos, tanto tetraedros como octaedros, por otros cationes que tengan un tamaño similar pero diferente carga. Predomina en los silicatos laminares de tipo 2A1 o 2A1,1 y está prácticamente ausente en los silicatos de tipo 1A1 o los otros coloides. Y es característica de suelos de poco grado de evolución, tales como los vertisoles, los molisoles y buena parte de los alfisoles. Las cargas variables las podemos conseguir tanto en coloides de tipo mineral como en coloides orgánicos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se generan estas cargas con la goethita, que es un oxidróxido de hierro. Cuando la goethita está en condiciones de neutralidad, el pH del suelo es igual al punto de carga neta 0. Allí el mineral no tiene cargas ni positivas ni negativas. Cuando disminuye el pH, aumentan los iones hidróneos en la solución y se produce una ionización de los bordes de este oxidróxido de hierro. Y en este caso se generan cargas de tipo positivo. Acá el pH es menor que el punto de carga neta 0 del mineral. Cuando aumenta el pH del suelo, como por ejemplo por la aplicación de cal, entonces se produce una disociación y se generan cargas de tipo negativo. Acá el pH es mayor que el punto de carga neta 0 del mineral. Entonces fíjense que dependiendo de las condiciones del medio, en estos coloides de carga variable, si el pH es ácido, se generan cargas de tipo positivo y si el pH es de neutro hacia alcalino, se generan cargas de tipo negativo. Lo mismo pasa con la caulinita. Fíjense que en este caso se produce la rotura de los bordes y se generan cargas de tipo negativo tanto en el tetraedro como en el octaedro. Esto se produce en medio básico. Por su lado, los coloides de tipo orgánico también se produce, dependiendo de las condiciones del pH, una ionización de los grupos funcionales o se disocian. En este caso, los grupos funcionales que están involucrados en esta capacidad de carga son principalmente los hidroxilos, carboxilos, fenoles, las aminas y el metaoxilo. Acá tenemos un ejemplo como un grupo amino en medio ácido es capaz de generar cargas de tipo positivas. Estas cargas variables se desarrollan cuando cambian las condiciones ambientales del medio en la cual se encuentra el coloide. La propiedad que más afecta a las cargas variables es el pH y por eso se denominan cargas dependientes del pH. Es posible generar, dependiendo de las condiciones del medio, tanto cargas positivas si estamos hablando de un medio ácido, como negativas si estamos hablando de un medio más alcalino. Si el pH del medio es mayor que el punto de carga neta 0, los coloides van a generar cargas negativas. Y si el pH está por debajo del punto de carga 0, se originarán cargas de tipo positivas. Este tipo de carga predominan en minerales silicatados del tipo 1A1, pero también en los esquióxidos de hierro y aluminio, en aluminosilicatos no cristalinos como los materiales amorfos y en los coloides orgánicos. Y también es importante destacar que este tipo de cargas predomina en órdenes de suelos más evolucionados, donde se han lavado las bases, generalmente son suelos ácidos, como aquellos de los órdenes oxisol, ultisol y andisol. También los podemos conseguir en insectisoles y en entisoles, pero es menos común. Para finalizar con este segmento, esta gráfica nos refleja la influencia que tiene el pH sobre las cargas del suelo. Si se fijan, cuando estamos en presencia del pH ácido,
el suelo puede tener tanto cargas positivas como cargas negativas. El valor del pH en el cual se igualan estas cargas negativas y positivas es lo que llamamos punto de carga neta cero o punto de carga cero o punto isoeléctrico. En la medida que va subiendo el pH, fíjense que van disminuyendo las cargas de tipo positivo hasta que desaparecen, mientras que por el lado negativo se van a mantener las cargas hasta un determinado pH y esas cargas son debido a cargas de tipo permanente. Posteriormente, las cargas negativas comienzan a aumentar y esas cargas se deben a las cargas de tipo variable aportadas por los coloides de tipo arcilla 1,1 o materia orgánica. Entonces fíjense que la capacidad de carga, en este caso negativa, que va a tener ese suelo va a ser la suma de las cargas de tipo permanente más las cargas dependientes del pH. Bueno, gracias. Vamos a finalizar ahora con este segmento y continuaremos posteriormente.